Bueno, Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás? hola Gerardo, buenas tardes. Muy bien, Hoy, ya nos conocemos, ya hemos conversado sí, otra vez, así que hoy vamos a ir más al grano directamente. Te agradezco la gentileza de nuevo de animarte a conversar. Esta vez en este nuevo ciclo, dialogando a partir de la música popular. ¿Eh? A partir de, no sobre, o sea que no necesitamos ser especialistas en música popular, sino animarnos a pensar a través del arte que da que pensar. Y vos me ujú, pusiste para esto una especie de contrapunto entre dos canciones, o tres, pero en realidad dos básicamente, que son Imagine de John Lennon, es decir, una canción de afuera de algún modo, del hemisferio sí, norte, y ujú, Alfonsina o Gracias a la Vida, podrían ser cualquiera de las dos, cantadas por Mercedes Sosa, o sea, hay una cierta vinculación entre estas dos canciones que son como más telúricas, más de América Latina. ujú, Interesante contrapunto, ¿no es cierto? Porque también hace a nuestra idiosincrasia, compuesta de algún modo por la herencia aborigen, ibérico-aborigen por un lado, y europea, nórdica por la otra. Y que me parece además que al ser canciones que son de la misma época, las tres fueron hechas en el lapso de 5 años, me llamó la atención eso, entre el 66, Gracias a la Vida, después tenemos Imagine, que es del 71, y me falta Alfonsina, que es del 69. O sea que de algún modo muestran un momento transicional, en el caso de John Lennon, de algún modo de quiebre frente, de cara a la tradición clásica, de algún modo, en el caso latinoamericano más bien como de recuperación de una cierta conciencia como más ancestral y propia, pero me parece que es muy interesante porque eso después lo podemos aplicar a la biografía personal, lo podemos aplicar a la cultura, lo podemos aplicar a la reflexión también religiosa. Así que te dejo arrancar a vos. Vos empezás y yo después entro en diálogo con lo que vos vayas diciendo. bueno, yo como te decía, desde mi infancia la música ocupó un lugar importante en mi vida, porque en mi casa, si bien había diversos gustos musicales, prácticamente todos los géneros, porque mi viejo era cultor del tango toda su vida, más bien de un tango clásico, no tan cantado, D'Arienzo particularmente le gustaba mucho, y algo de jazz, pero poco, lo he escuchado. De los Y mi 40 era eso. mamá, ¿eh? El tango de los 40 era eso, lo más clásico que hay Sí, del tango. claro. Pensá que mi padre era de 1915. Y mi mamá, como ella era profesora de danzas escocesas, eh, bueno, y venía de la familia de mi abuela, sí, era cultora de la ópera y de la zarzuela, eh, particularmente. Mi mamá, bueno, nos tradujo esta formación de la música clásica. En mí prendió, yo ya a los 8 años me gustaba Beethoven, pero la realidad es que cuando uno, en la infancia, bueno, las canciones infantiles de aquella época, pero en la adolescencia, eh, independientemente, yo seguí cultivando la música clásica, pero me interpeló, yo no sé si por una cuestión del grupo social o lo que fuera, más la música americana, norteamericana para ser específico, estadounidense e inglesa. Y John Lennon, eh, en este particular, John Lennon fue una influencia, los Beatles particularmente. John Lennon fue una influencia importante en mi vida, ¿no? Que te agarró de algún modo este cambio de época o este nuevo movimiento, diríamos así, que supone los Beatles en el primer lustro, sobre todo de los 60, en plena adolescencia, o sea que viviste el cambio realmente biográficamente, en tu propia vida, entre lo clásico,
ya sea lo clásico clásico, lo clásico porteño, ¿no es cierto?, el tango, y esta novedad que de algún modo irrumpe de la mano del rock, sobre todo. Es muy interesante esto, porque de algún modo tenés un antes Sí, y después comparativo. correcto. Y particularmente en la adolescencia rebelde, contestataria, la canción esta de Lennon, eh, yo como un poco te dije, también estuve un tanto alejado eh, de la práctica más que de la fe, te diría, en la adolescencia. Bueno, Lennon eh, implica una canción que es universal, una canción que es contestataria, una canción que en particular, bueno, eh, moviliza, pero como la letra, si nosotros le buscamos la traducción, imagina que no hay cielo, imagina que no hay infierno, que solo sobre nosotros solo el cielo encima, ¿no? Que las personas, que no hay países, que no hay matar o morir, que no hay religión, ¿no? Eh, bueno, todo esto es muy contestatario, pero es idealista, o sea, tiene el idealismo de la juventud que uno está buscando un cambio, sobre todo en los 70, que yo viví muy convulsionados, que ya sabemos todos la historia de estos 70, muy dura, y que de alguna manera se buscaban reivindicaciones. De todas Entonces maneras, Leno Juan representa... Manuel, a mí se me ocurre que detrás de esta letra hay algo de interesante, después podemos ver también las limitaciones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en esto de imaginar una no religión o imaginar los no países o las no posesiones, de algún modo detrás de ese no hay un sí, es decir, imaginar la espiritualidad más allá de las religiones clásicas y un poco enquistadas, imaginar la patria o un ámbito de pertenencia más allá de los países que defienden sus fronteras, ¿no? Y acá uno podría pensar en Lennon viajando a la India, ex colonia británica, o su amor con Yoko Ono, japonesa, enemigos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, uno podría ver también ahí un mensaje positivo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, somos ciudadanos del mundo. Por más que después, como vos me hacías notar, esto tenga sus contradicciones en la misma vida de Lennon, ¿no es cierto? Viviendo en Nueva York, en Manhattan, y viajando en un Rolls Royce. Pero, digamos, esos son detalles de esas contradicciones que a veces tienen los artistas, ¿no es cierto? Pero, digo, como que es interesante la ambigüedad también en esta canción. Hay aspectos limitantes o contestatarios, pero también hay, tal vez justamente por falta de arraigo, un poco idealista, ¿no es cierto? Estos ideales de algún modo no se condicen tal vez con la práctica o la vida concreta, tal vez de Lennon, ¿no es cierto? Porque cuando uno escucha sus canciones son como muy subjetivas o muy vinculadas a su propia experiencia afectiva, de amor, pero no como muy activo, muy transformadoras en lo concreto, ¿no? Es decir, ahí hay una cierta contradicción, pero por otro lado hay un anhelo que la misma canción está como invitando, diríamos, a gustar o a vivir, es decir, esta idea un poco de la utopía, es decir, el no lugar. En el videoclip justamente dice, cuando ingresa Lennon con Yoko Ono a la casa, este lugar no es aquí, y de algún modo está mostrando esa idea de la palabra utopía, es decir, utopos es el no lugar, un lugar que en realidad no existe en concreto, pero ¿no? Por eso el título, Imagine. Claro, en realidad yo lo, lo, lo transfiero o lo llevo, lo extrapolo a mi juventud, eh, y también lo miro desde una mirada cuando yo pude ir a estudiar, bueno, cuando me recibí, me fui a estudiar, estuve en Nueva York y después ahora, hace 2 años también volví. Eh,
y, y me dio mucha tristeza realmente encontrarme con ese edificio Dakota que es de superlujo, con un portero de librea que no te deja acercarte a 5 metros porque todos los fans deben estar ahí pululando. Y la placita esa del Imagine que hay en el Central Park como un culto en una vida que termina, porque en Estados Unidos no lo querían, o sea, no lo quería el gobierno, no lo quería el FBI, no lo quería nadie por el nivel de contestatario, con temor a que movilice a la gente, ¿viste? Entonces, lo asesinan, eh, yo no sé si mandado o alguien, cómo fue, o algún fanático, un loco, pero le truncan la vida a este señor que llevaba una vida bastante libre después de su viaje a la India, con unos ideales, eh, bueno, distintos a los cristianos occidentales nuestros, ¿no? Eh, Obviamente que yo le escucho y la música nos habla, Gerardo, como desde la música sacra, desde el canto gregoriano, que a lo mejor uno no sabe latín, pero que lo interpela a uno desde lo que es la expresión de Dios. Esto que vos planteás de la teoestética es muy bueno, me gusta mucho, porque nos interpela la música sin hablarnos. De hecho, la música, por ejemplo, de Lennon, hoy escuchaba varios temas así como concatenados, como para ponerme en clima, pero me da un poco esa idea de un mundo, como de un submundo, ¿no? Como muy encerrado en la propia subjetividad, casi alucinada, ¿no? En cierto modo, un poco es eso. Obvio. Pero por otro lado, como una cierta seducción ese tipo de música. Y acá yo te hago la comparación con los otros dos temas que vos elegís, que también se asocian a la muerte trágica y temprana. Todos murieron en torno a los 50 años o antes. Mm. Alfonsina, que no llegó a los 50, creo que 45 años, y Violeta Parra, que está detrás, es la autora de Gracias a la Vida. Y en ese sentido también un poco la contradicción, ¿no? Porque de algún modo estos son como amores, amores a la tierra, amores, en el caso de Violeta Parra, a su compañero Gilbert Fabre, y cuando se separó, evidentemente, de algún modo quedó como una cierta fijación un poco en él. Y entonces hay como una cierta contradicción entre el discurso proclamado y la vida vivida. Pero a mí me da la impresión que tienen algo en común, y que es que se acentúa idolátricamente algo. En este caso, en el caso de Alfonsina, en el caso de Violeta Parra, el amor a la patria, o el amor a la tierra, o el amor, diríamos, un poco como telúrico, ¿no es cierto? Es decir, sin espacio de trascenderlo. Y entonces eso termina como engullendo, ahogando, asfixiando. Y a mí me da la impresión que también en ese sentido estamos como en la antípoda de lo de Lennon, ¿no es cierto? En donde justamente el imaginario es como más agresivo naturalmente, nórdico, más violento, pero en el fondo el efecto final termina siendo el mismo, es decir, no termina habiendo trascendencia, y entonces el mismo discurso parece como contradecirse. Acaba de Bueno, ver sí, el, yo creo que sí, termina. Me viene el análisis en el ámbito de lo religioso de cuando se habla de las Sí. religiones uránicas y de las religiones tónicas o telúricas, es decir, que Mm. por un extremo u el otro nos alejamos un poco de ese medio que supone, por ejemplo, el misterio de la encarnación. Los Claro. dioses uránicos terminan siendo dioses como muy alejados, como que en el fondo después no tienen injerencia práctica en la vida de las personas. Y me da la impresión que es lo mismo que esto, que la letra de Imagine. Es decir, son ideales Mm. tan absolutos que no tienen una concreción después o una vinculación real con la transformación en la vida y permiten esa contradicción. Es decir, que el que proclama que no haya de algún modo posesiones, viva tan lujosamente, ¿no? O el que proclama o la que proclama en la otra vereda, gracias a la vida, termine quitándosela, ¿no? Que sería un poco el otro extremo de las religiones tónicas o telúricas, es decir, falta de trascendencia por una identificación casi como panteísta con la naturaleza, ¿no? A mí me parece que en este sentido están como los dos modelos culturales como extremados, ¿no? El modelo nórdico
más asociado a los objetivos, a la idea de felicidad como happiness, es decir, que las cosas acontezcan, se den, y la imagen como más latinoamericana, que es más telúrica o más latina, asociada a la palabra felicitas, fe, es el pecho materno, es decir, a los vínculos. La Claro. vincularidad excesiva asfixia, y los ideales demasiado elevados también matan. Es decir, cuando estas dos vertientes culturales y, bajo mi reflexión, religiosas, se extreman, terminan generando como su opuesto, y entonces no integra a la persona ni integra la experiencia verdaderamente creyente, la experiencia espiritual. Claro, yo creo que, mira, Lennon no se quita la vida, se la quitan, queda truncada, pero se la quitan. En el otro caso, yendo a Alfonsina brevemente, que a mí me interpela porque era una de las canciones preferidas de mi madre, eh, y que ella había tenido la oportunidad de conocerla en algún momento, en un veraneo, a Alfonsina, en los 30. Imagínate, iba en diligencia a las playas de Ostende. Imagínate lo que era eso. Bueno, entonces, ella siempre que se escuchaba esta canción nos contaba esta historia de Alfonsina. Yo no sé si era creyente, imagino que no, porque la canción es un testamento, es un himno póstumo de alguna manera, porque sale de un poema que ella escribe y que su hijo lo toma nota, y que después, bueno, Félix Una Luna creación de Ariel Ramírez con Félix Luna, cantado por Félix Luna Mercedes Sosa. lo transforma en letra y Ariel Ramírez le pone música. Vos sabés que Pero, hay un tema muy parecido que yo sí, tengo en este CD, sí, tiene dos discos, uno termina con Alfonsina y el otro termina con Dorotea la cautiva, pero la temática es sí, la misma, es decir, la tierra engulle o el agua asfixia de algún modo, ¿no? Pero es la misma claro. telúrica. Los dos últimos Sí. temas de cada disco son esos, y tienen nombre Pero de vos decís, mujer, la mujer que sí, personaliza Latinoamérica. si no hay una trascendencia, una autotrascendencia, que es lo que yo veo como eje o fundamento en tu teología, llegando al sumum que es la trascendencia eh, teocéntrica, queda truncada la vida, ¿no? Como hablamos la vez pasada, como dice San Agustín, no alcanzás a Dios, no lo tenés, sos infeliz. La vida feliz es llegar a Dios. Entonces, interpretando a Alfonsina que se trunca la vida por el cáncer, no lo acepta con mucho dolor, y comparándolo con lo que sufrió Marta con su cáncer y su entrega a Dios, como te dije la última vez, que ella me dice, yo entrego mi enfermedad para la salvación de otros, y yo no lo terminaba de comprender hasta que me convertí realmente. Es realmente una gran diferencia. Y Mercedes Sosa, como intérprete, es maravillosa. Yo tenía un cliente, un estudio, una escuela que era estudio de grabación, y ella era socia de ahí, y ensayaba. Y una vez pude escucharla a Mercedes Sosa justamente entre las canciones cantando Gracias a la vida. Uh -huh. Y realmente a mí me impactó, me puso la piel de gallina esto de verla, escucharla. No se podía hablar con ella llegaba, esa era otra contradicción, en su Audi A6 negro, manejado por su hijo, y después me dijeron porque le encantan los autos alta gama. Ya cuando mi madre era profesora, ella vivía a la vuelta y mi mamá me decía, esta mujer sale en un Mercedes-Benz, esto antes de la dictadura y todo eso, antes que se vaya del país, en la calle Libertad. O sea que hay como una contradicción entre lo que es lo telúrico, el canto al hombre de la tierra, que eso está muy bien, es toda una impronta setentista de aquellos años del imperialismo, de la caída del barril del petróleo, o sea, de la suba y caída, el crack petrolero y todo aquello que pasó en aquellos años terribles, que todos estos contestatarios, o digamos, no podría decir pseudo comunistas en algún sentido,
porque vivían como reyes, más o menos. Está bien, era su plata ganada, bien ganada, ganada por ellos. No eran ni narcos ni ninguna cosa de eso. Entonces, yo, gracias a la vida, para mí, yo la interpretaba en este sentido y la tengo así. Eh, yo, Marta decía gracias a la vida que me has dado tanto, pero con la mirada de Dios, con la mirada autotrascendente, Marta ¿no? es, para los que escuchen o vean el video y no conocieron o no vieron el anterior, es tu esposa difunta, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, y gracias a ella que yo tuve mi conversión también, ¿no? Pero la realidad, y bueno, gracias a Dios, Dios me ha guiado el camino y la Virgen de su mano, como siempre digo, ¿no? Eh, o sea, que la verdad de todo esto es que a mi gusto, es mi verdad, ¿no? Eh, la verdad única no hay, eh, es que la, la gratitud, que es algo que a mí siempre es un tema teológico que me ha movilizado mucho, y me metí a leer a von Hildebrand en su libro La gratitud, qué significa, y a Kierkegaard. Hay un tramo de Kierkegaard en su diario íntimo que yo te pasé, que me parece maravilloso, a pesar de no ser católico, es cristiano, pero es un filósofo que a mí me encanta, lo he leído mucho, es difícil, pero yo interpreto desde la mirada teologal esta canción en vez de Dios es vida, dador de vida a través del Espíritu. Entonces, gracias a Dios es gracias a la vida para mí, ¿entendés? Esta es la interpretación que yo le doy. Ahora, el gran desafío, y que está como implícito en este diálogo que fuimos teniendo, es el pasaje de algún modo de la letra proclamada en el canto a la experiencia vivida, porque en el fondo el gran desafío es la internalización en nuestra vida de la gratitud. Y eso yo creo que es un don, ¿no es cierto? Es decir, es un don que va como aconteciendo, y que de ahí se va como expresando. A mí me da la impresión que esta canción, que es tan movilizadora bajo algún aspecto, cuando uno la escucha, tiene como una cierta rutina, es decir, es como un poco reiterativa. Y en ese sentido eso como que de algún modo va como un poco en contra de la gratitud, porque vuelve como a siempre a una idea fija, ¿no? En las multitudes, el hombre que yo amo, la voz tierna de mi bien amado, la ruta del alma del que estoy amando, la casa tuya, la calle, tu patio, el fondo de tus ojos claros. Es decir, es como que de algún modo hay una cierta fijación que impide la gratitud. La gratitud es como más libre, me parece. Así como en el texto de Lennon, mi objeción era que de algún modo ideales excesivos muchas veces después no tienen concreción y se separan de algún modo de la vida real de la persona. Me da la impresión que las experiencias afectivas a las que mueven estas canciones, sobre todo Alfonsina y Gracias a la Vida, es decir, es más latinoamericano lo afectivo, tienen ese límite, es decir, se terminan como rigidizando y entonces termina siendo como una especie de nostalgia más que de gratitud, porque en todo caso es una gratitud dolida. Y en ese sentido eso como que va asfixiando la vida. Claro. Es curioso que en la historia argentina, tanto Mm. la herencia, por decir así, nórdica, inglesa, lo que representa Lennon como imagen también en su momento del Imperio Británico, etcétera, en la historia argentina, y la figura de, en este caso, de Mercedes Sosa, o estas dos canciones que representan como una reivindicación latinoamericana, tengan que entrar como más en diálogo de algún modo, ¿no? Es decir, son como dos herencias que hacen a la grieta argentina, a la grieta de nuestro país, que tal vez todavía no hemos hecho dialogar suficientemente de un modo consistente, y por eso nos lleva a este tipo de contradicciones o de apreciaciones un poco no del todo logradas, no del todo integradas. Mira, yo creo que en cierto aspecto, eh, como la música para mí es una expresión como el arte universal, porque
yo he tenido la oportunidad de visitar museos y encontrarme con obras clásicas, apreciarlas especialmente, y obras muy modernas y apreciarlas también. O sea que el arte siempre comunica, y la música como expresión del arte también lo hace. Eh, eh, las letras, obviamente que a veces sí pueden tener algún cariz político o mediático o simbólico siempre, pero en el fondo la belleza que uno encuentra en la música, está siempre Dios detrás de esta belleza. Y en otro punto respecto de la gratitud, En esto tiene que eh, ser, sí, perdóname, en el sí, paréntesis, está Dios siempre cuando realmente se manifieste como belleza, sorprendiéndonos, porque está el gran riesgo de la belleza de museo de la que habla el Papa Francisco, es decir, de algo claro, que tenemos por bello o que fue bello de algún modo, pero termina siendo una pieza de museo, es decir, que ya no nos moviliza, ¿no? A mí me es parece que verdad, la belleza de Dios es muy fugaz, es muy sorprendente y muchas veces se manifiesta en pequeñas, grandes cosas. es Cuando algo verdad, es demasiado clásico, demasiado enaltecido, demasiado, de algún modo aplaudido, termina siendo ya más idolátrico que icónico. Me da esa impresión, ¿no? Incluso con muchas cosas que tuvieron su belleza o su expresión estética sorprendente en su origen, después se fue como armando como un gran elefante blanco, de algún modo que de algún modo fue como apagando esa capacidad sorprendente y movilizadora que podía tener el arte en su origen, en su sencillez, ¿no? Sobre todo cuando va de la mano de la industria, por ejemplo, discográfica. total. Ahí se pierde esa expresión casi como genuina. Vos me decías, me hablabas de John Lennon, el cuadro de su muerte en Nueva York. Yo pude ver The Cavern en Liverpool. Ah, Eh, mira, Estuve ahí y iba con otro sacerdote que me dice, mira, acá empezaron los Beatles. Estaba ahí parado al lado, no sabía que era ese el lugar. claro, Es decir, hay cosas que cuando surgen, yo por ejemplo tengo muy presente la imagen de Mercedes Sosa en el año 65, cuando Cafrune la presentó en Cosquín. Y vos la ajá, escuchás con ese tema, ¿no es cierto? Que es como reivindicativo un poco del aborigen ancestral, etcétera, y es algo que conmueve, evidentemente, es decir, tiene una fuerza realmente, bueno, y la gente lo aplaude ya a medida que va avanzando el canto, no espera al final. Entonces, yo creo que hay cosas que son grandiosas en los orígenes, ¿no es cierto?, por su capacidad de conmover, y ahí está la fuerza del arte, o de la belleza del arte en donde Dios habla, y que después tal vez con el tiempo se va como haciendo más conocida, más famosa, ese arte o esa música, pero a veces deja de movilizar tanto porque ya parece más un ídolo que un icono, y entonces ahí ya se empieza como a apagar esa presencia de Dios. No sí, sé si estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es decir, hay mucha obra de arte y musical que está aclamada por el público, y eso no quiere decir que trasunte una belleza icónica, más idolátrica, como bien decís vos, pero también hay una sensibilidad en donde Dios nos comunica en determinadas obras y en determinadas expresiones artísticas su presencia. uh-huh. Eso yo lo creo absolutamente. Y por otra parte, también a tus escritos respecto de la gratitud y la gratuidad, Uh-huh. eh, siempre Dios nos da gratuitamente, recibimos de Él. Y yo ahí un poquito diciendo, ¿en qué sentido? No, en cuanto a, yo te entiendo lo que vos querés decir, pero yo no me canso de dar gracias Uh-huh. a Dios, de dar gracias por todo lo que me ha dado, por mi vida, por mis hijos, por Marta, por todo lo que yo he recibido, en lo cual no sé si he sido merecedor o no, pero ciertamente se lo debo a Él. Él es dador.
Dar Entonces, gracias, pero recordando, volviendo a pasar por el corazón. El problema es cuando de algún modo la acción de gracias empieza a tener inercia. Y entonces claro, se fórmula, rigidiza. Es un poco la observación que yo hacía de la canción Gracias a la vida, ¿no es cierto? Es decir, claro, sí, uno sí, sí, escucha sí, cantar, son todas las estrofas un poco como iguales de algún modo, ¿no? sí, sí, Más sí, allá de que sí, es una canción muy movilizadora que a todos nos movilizó en algún momento, ¿no es cierto? Pero hay que volver a dejarse sorprender. Incluso lo mismo sería válido para lo clásico, es decir, hay que de algún modo desestructurar lo clásico de todo aquello que lo apuntaló idolátricamente para volverlo a redescubrir en su sencillez original, ¿no? Entonces ahí sí vuelve a movilizarnos, ¿no? es Sin todo así. ese andamiaje que de algún modo, de nuevo, lo convierte en algo idolátrico y no en algo sorprendente. Exacto. Bueno, no nos va a dejar de interpelar la música con la mirada de Dios, dándole gracias precisamente por este don de poder apreciarla, eh, de poder tenerla en nuestro corazón o a través de nuestro corazón, que es verdaderamente como la sentimos. Eh, bueno, te quiero cerrar un poco, porque creo que ya estamos en tiempo. Yo de chico había en la casa de mi abuela un disco de pasta que era el Ave María Uh -huh, por Marian Anderson, una soprano negra, uh -huh. de color. Bueno, este, y, y yo me emocionaba cuando lo escuchaba, me interpelaba y me emocionaba. Entonces, yo te vuelvo a decir como al principio, la Virgen eh, me ha sorprendido muchas veces en la vida. Y yo doy gracias a ella, a su mano y a todo lo que he recibido de Dios y su intermediación, su máxima intercesión. Es todo, gracias. Te agradezco mucho el diálogo, Juan Manuel. Esta vez sí fue casi 40 minutos, me parece que estuvimos charlando. Pero Editalo. bueno, la música es menos estructurada que otro tipo de diálogos y pasa estas cosas. Así que te agradezco mucho. No, Bueno, gracias a vos por la invitación y será hasta cualquier momento. hasta cualquier momento.